¿Qué tal? Vamos a iniciar nuestro estudio desde aquí, desde esta actitud del que escucha la palabra de Dios, el oyente, ¿sí? Como una apropiación de esa continua escucha de Dios. Y hoy precisamente, pues Elías, pudiéramos decir lo que es el patrón de esa escucha con esta lectura de Primera de Reyes en capítulo 19. Y también tenemos un pasaje preciosísimo en el capítulo 14 de Mateo, cuando Jesús camina sobre las aguas, y un pasaje muy interesante de Romanos, en el capítulo 9, cuando él hace una aseveración de verse incluso separado de Cristo, ¿sí? Y en consonancia ahí está el Salmo 85 para ayudarnos a entender todo esto en el plan de la salvación. Pues bueno, estamos en el domingo 19 y tomen sus Biblias, vamos a meditar juntos. Me gustaría brindarles algunos elementos y en sus comentarios también ustedes saben que pueden brindarme sus elementos. Estamos comentando la palabra de Dios, estamos convirtiéndonos en oyentes de la palabra. Bien, pues sin menos palabras, vamos a iniciar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Consagramos este momento para gloria y para el honor de Dios Padre. Bien, que su voz resuene en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro interior, y que nos ayude con esa transformación a la cual somos invitados, en donde podemos participar de un amor, ¿sí? Un amor más pleno como el de Dios, una libertad más plena como la de Dios, ¿sí? Que nuestras voluntades se fundan. Bien, pues vamos a darle lectura a Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. ¿Sí? Enseguida obligó a los discípulos, estamos hablando de Jesús, que se subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Recuerden, ¿qué está pasando aquí? En el versículo 13, Jesús hace lo que se le llaman los pasajes de la multiplicación de los panes, ¿sí? Y dice que los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Ese es el pasaje. Entonces, enseguida, dice, obligó a los discípulos que se subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Entonces, los discípulos han sido testigos de este gran acontecimiento, de esta gran experiencia, ¿sí? Donde sobraron 12 canastas, donde dice que todos comieron hasta saciarse, pero sobraron 12 canastas, ¿sí? De las cuales le dicen, todo esto surge desde que hay solamente 5 panes y 2 pescados. Ese es el contexto. Entonces ahí Jesús obliga a sus discípulos a que se vayan a la otra orilla, ¿verdad? Y los obliga a subirse a la barca. Después, fíjense, Jesús subió a la montaña para orar a solas. Entonces Jesús despide a la multitud, obliga a sus discípulos a irse y él se queda solo y sube a la montaña, ¿sí? A orar a solas, dice. La barca, entonces podemos mirar dos escenarios, ¿no? Al mismo tiempo, así como cuando estamos en las películas, ¿no? Están dos cosas sucediendo al mismo tiempo. Y mientras Jesús ora, ¿sí? Dice, después subió a la montaña para orar solas y al atardecer todavía estaba allí solo. ¿Sí? Al atardecer estaba ahí todavía solo. Entonces nos dice que de alguna manera que Jesús pasa bastante tiempo, ¿sí? Bastante tiempo ahí a solas. La barca ya estaba muy lejos de la costa, ¿sí? Marcos nos llega a decir que aproximadamente va más allá de la mitad. Recuerden que el lago de Galilea o el mar de Galilea es un lago muy amplio, ¿no? Que aproximadamente tiene 9 millas de ancho, ¿no? 9 millas que en kilómetros podríamos traducirlo como tal vez como unos 14 kilómetros de ancho, ¿no? Cuando tú lo miras desde la montaña, ves increíble, ¿no? Ves increíblemente y no le ves el final. Entonces, por eso es que a veces se le dice el mar de Galilea, pero es un lago muy, muy, muy grande. Bien, entonces dice ahí que a la madrugada, dice, la barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra.
Entonces ya han recorrido mucho y hay un peligro. Por ahí están siendo sacudidos, la barca está siendo sacudida por las olas porque tenían el viento en contra. A la madrugada, ¿sí? Entonces eso dice que a eso está sucediendo durante la noche y a la madrugada, ¿sí? Nuestra traducción de esta Biblia no nos dice qué significa esa madrugada, pero el griego dice que es a la hora cuarta, ¿sí? A la hora cuarta. La hora cuarta es para los romanos entre las 3 y las 6 de la mañana, que es en la mentalidad de los romanos, es la hora cuarta, es cuando termina la oscuridad, viene la transición de que termina la oscuridad y comienza la luz. Es ese momento donde está más oscuro, pero termina esa oscuridad y se mira el momento más oscuro, pero también se mira iniciando la luz, ¿no? Obviamente dependiendo del tiempo, pero ese es como el concepto más o menos de los romanos, ¿verdad? Entonces dice ahí, recordamos, dice aquí que en la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Entonces Jesús camina después de estar a orar con su Padre a solas. Jesús se va caminando. Y también para Jesús, aunque no dice el texto, pero también Jesús experimenta las olas y va en viento en contra. También eso es para Jesús lo mismo, porque va caminando a alcanzar a sus discípulos y si los discípulos van hacia el otro lado y el viento viene en contra, lo mismo le sucede a Jesús. Entonces, atención con esos elementos, ¿verdad? Los discípulos al verlo caminar sobre el mar se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Entonces aquí están experimentando, al principio no dice que los discípulos tenían miedo por las olas, no dice, ni por el viento, no dice. Dice aquí que ellos se espantan cuando ven que Jesús camina sobre el mar. Y entonces dicen que es un fantasma y dice aquí de una manera muy chistosa, bueno, dice que y se pusieron a gritar, ¿sí? Es tanto su espanto que se ponen a gritar y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, tranquilícense, soy yo, no teman, ¿sí? Esas palabras, hasta ahorita no había hablado Jesús, hasta este momento, imagínense, ¿cómo diría Jesús las palabras? Porque está el viento en contra, ellos están gritando y en medio de todo ese ruido, Jesús les dice, tranquilícense, soy yo, no teman. 3 cosas, tranquilos, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Entonces esto nos habla de que Jesús está a una distancia, todavía no llega, dice, déjame ir a tu encuentro sobre el agua, es decir, yo quiero caminar también como tú lo haces, ¿sí? Sobre el agua. Y Jesús simplemente responde algo, ven, ¿sí? Le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Entonces, en dirección, en el viento entonces ya no va a estar en contra de Pedro, ¿sí? Atención, ya no va a estar en contra de Pedro, sino porque Jesús va a estar a su favor de Pedro, ¿sí? Lo va a empujar hacia Jesús, como si la naturaleza, una vez que se baja de la barca, y camina hacia encuentro con Jesús, pareciera ser que toda la naturaleza, ¿verdad?, ayuda a Pedro a encontrarse con Jesús. Dice en dirección, pero al ver la violencia del viento, esto es algo muy curioso, porque el viento ya no está en su contra, el viento está a su favor. Iba en su contra cuando iba en dirección contraria, pero cuando va en dirección con Jesús, ¿verdad? Dice, pero al ver la violencia del viento tuvo miedo. Y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Como comenzaba a hundirse, no dice que se hundió de golpe, sino dice comenzaba. Y este verbo, lo chequé en griego y exactamente eso dice, ¿no? No dice que se desplomó, que se hundió, que nomás de repente como si se abriera la tierra y se hundiera. No, dice que comenzó a hundirse y le dice, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano, lo sostuvo mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó.
Otro elemento muy interesante, ¿no? Jesús no le manda, no da órdenes al viento, no le da órdenes al mar, simplemente Jesús se sube a la barca, y esto nos recuerda el otro elemento cuando Jesús se sube a la barca de Pedro, ¿sí? Y le dice, rema mar adentro, se sube a la barca de Pedro. Entonces aquí dice que se subió a la barca y el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Una primera proclamación de la divinidad de Jesús. Bueno, tenemos este aspecto. Antes de ir a un poquito más de detalles que me he venido desglosándolo, quisiera que fuéramos al pasaje del libro de los Reyes, en el primer capítulo, en el capítulo 19 precisamente, y ahí, antes de leerlo, me gustaría decir el contexto, ¿sí? El contexto es muy interesante porque Elías, nuestro personaje principal aquí es Elías, y Elías ha tenido una dificultad, ¿verdad? Una dificultad con los profetas de Baal, ¿sí? Y de tal manera que Elías le ha pasado cuello, ¿verdad? Ha pasado cuello a todos los profetas de Baal. Y entonces de ahí Elías se va con su siervo, ¿verdad? Se va con su siervo y el único que queda es Ahab, ¿sí? Entonces, quien está reinando en ese grupo es esta mujer, Jezabel, que es en la novela esta de Maverick, surge ese nombre que es como el símbolo de la maldad de la mujer perversa, de la mujer mala, ¿verdad? Y entonces, porque esta es una mujer muy, muy, muy perversa. Y entonces, Elías permite que Ahab vaya a contarle a Jezabel lo que ha sucedido, pero con la mira de que se convierta al Dios verdadero. Y cuando Jezabel se entera de lo que ha hecho con todos sus profetas, los que le ayudan a hacer el culto a Baal, dice, Jezabel envió entonces un mensajero a Elías para decirle que los dioses, estoy en el capítulo 19, versículo 2, que los dioses me castiguen si mañana a la misma hora yo no hago con tu vida lo que tú hiciste con la de ellos. Viene una amenaza. Y dice el versículo 3 que Elías tuvo miedo. ¿Sí? Elías tuvo miedo y partió enseguida para salvar su vida, ¿sí? Entonces aquí está, aunque en la liturgia de la palabra no alcanzamos a escuchar esto, pero ese es el mismo contexto de los discípulos, que los discípulos experimentan miedo, ¿sí? Experimentan miedo. Los discípulos se ponen a gritar y Elías corre, patitas para qué las quiero, ¿verdad? Entonces tuvo miedo, partió enseguida para salvar su vida. Llegó a Berseba de Judá y dejó ahí a su sirviente, ¿sí? Luego caminó un día entero por el desierto y al final se sentó bajo una retama. Entonces se deseó la muerte y exclamó, basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no valgo más que mis padres. Se acostó y se quedó dormido bajo la retama. Pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Él miró y vio que lo que había en su cabeza, y vio que había a su cabecera una galleta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y se acostó de nuevo. Pero el ángel del Señor volvió otra vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque todavía te queda mucho por caminar. Elías se levantó, comió y bebió, y fortalecido por ese alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta la montaña de Dios, el Horeb. Entonces también de alguna manera hay un paralelo con la multiplicación y la alimentación de Jesús cuando parte el pan con esos 5 panes y 2 peces. Hay un paralelo de una comida, de una alimentación, de un alimento que robustece. Y entonces aquí Elías camina 40 días y 40 noches. De alguna manera el texto nos hace pensar que entra en un tipo de ayuno como el de Jesús en el desierto, como nuevamente un caminar de esos 40 años en el desierto, también en un proceso de purificación, ¿sí? Entonces, estamos en esta experiencia de Elías que
ha caminado 40 días y 40 noches. Y entonces ese es el pasaje de nuestra primera lectura. Dice, allí entró, estamos hablando de una montaña, el Horeb, allí entró en la gruta y pasó la noche. Entonces le fue dirigida la palabra del Señor, ¿sí? Y ahí la liturgia se salta y le dice, el Señor le dijo, sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor, ¿sí? Sal y quédate de pie delante de la montaña, delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba, sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Entonces pasa un viento fuerte y el Señor no está allí. ¿Sí? Ese es en el versículo, en el versículo 11. Está muy grande ese versículo, ¿verdad? Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Seguimos en el versículo 11. Pero el Señor no estaba en el terremoto. 12. Después del terremoto se encendió un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Entonces le llegó una voz que decía, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sí? ¿Qué haces aquí, Elías? Esa pregunta no la vamos a escuchar porque nomás se llega al 13b, ¿verdad? Porque eso va, Elías responde, me consumo de celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron su alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. ¿Sí? Aquí quedo yo aguardando yo solo y tratan de quitarme la vida. Entonces esa es la experiencia. Nuevamente, y tenemos un paralelo. Allá, cuando Jesús sube a la barca, ¿sí? Cuando Jesús camina, ¿verdad? Encontramos también viento, encontramos de alguna manera como un terremoto, podríamos decirlo, porque es frágil la barca y la barca dice que las olas la golpeaban. Podríamos simular que hay ese viento, que también hay ese terremoto, poder decirlo así. Lo que no está es el elemento del fuego, ¿verdad? Pero sí lo que está es la calma, ¿sí? Entonces Elías, al experimentar esa brisa suave, me encanta la expresión, ¿no? Cuando dice aquí que oyó el rumor de una brisa suave, y escuchamos allá que cuando Jesús sube, está todo hasta la situación terrorífica, los gritos, Pedro queriendo caminar, pidiendo ayuda, y de repente lo toma de la mano y Jesús se sube a la barca. Dice que el viento se calmó y vino una calma y ellos se postraron a adorarlo. Aquí Elías se cubre el rostro porque inmediatamente se da cuenta que es el Señor y entonces le dice, sálvame. ¿Sí? Le dice, soy el único, estoy huyendo, soy el único y tratan de quitarme la vida. El Salmo de alguna manera nos habla de eso, el Salmo 85, especialmente en los versículos 9. Adelante dice, voy a proclamar lo que dice el Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos, y para los que se convierten de corazón. Y este versículo 10 es muy importante. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Algunos teólogos sugieren que si revisamos el Salmo 69 pudiera ayudarnos en estas dos expresiones, tanto de Pedro cuando le dice Señor sálvame, como de Elías cuando le dice pues que lo ama, pero que su vida está en peligro. Y el Salmo 69 me gusta muchísimo porque inicia diciendo, sálvame, Dios mío, porque el agua me llega a la garganta. Muy propio, ¿no? Muy propio como Pedro se estaba sintiendo, como Elías se estaba sintiendo en esa experiencia de llegar el agua, ¿sí? A la garganta, ¿no? Cuando tenemos los vientos en contra. Estoy hundido en el fango del abismo y no puedo hacer pie. He caído en las aguas profundas y me arrastra la corriente. ¿Sí? Estoy exhausto de tanto gritar y mi garganta
se ha enronquecido, se me ha anulado la vista de tanto esperar a mi Dios. Sí, un salmo muy, muy hermoso en unos momentos de desesperación, en unos momentos donde sentimos que perecemos, en unos momentos donde tememos incluso la vida, ¿no? Esta experiencia. Y me gustaría de alguna manera ir cerrando con la segunda lectura de Romanos en el capítulo 9, versículos 1 y 5, que se me hace muy, muy interesante en esta ocasión, aunque sabemos que la segunda lectura no necesariamente representa un paralelo o la iglesia busca coincidir con la primera, con la primera lectura y el Evangelio. En esta ocasión que estamos leyendo la carta a los Romanos es muy propia, ¿no? Y dice así: digo la verdad en Cristo, dice Pablo, capítulo 9, no miento y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo, ¿sí? Él habla de una paz, ¿sí? Digo la verdad, no miento y mi conciencia me lo atestiga en el Espíritu Santo. Pero, adelante, está diciendo, estoy muy seguro, estoy muy firme. Y dice, siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. ¿Sí? Nuevamente, aunque está muy fundado en Jesús, ¿verdad? Hay algo que le perturba, una tristeza profunda, y dice, y un constante dolor en mi corazón. Versículo 3, yo mismo desearía ser maldito. ¿Qué significa con yo mismo desearía ser maldito? Y él explica, separado de Cristo en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. ¿Sí? En favor, si esto ayudara a mis hermanos, dijera otra traducción. Y verme separado es lo que a la introducción les decía que es una expresión muy sorprendente de Pablo. Es un cut off, ¿sí? Como un ser separado, pero no tan solo separado de a la buena, sino como él experimenta su unión con Jesús, que necesita uno cortarlo, ¿sí? Es la palabra en griego, y que es mejor traducido en inglés, ¿sí? No habla de una simple separación, sino de un cortarlo porque está unido con Cristo, ¿sí? Como si le cortaran una mano a Jesús, como si estuviera pegado totalmente a Jesús, y él aceptaría ser cortado, ¿sí? Separado de Cristo, dice, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas, a ellos pertenece la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenece también los patriarcas, de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo, Dios bendito eternamente. Amén. ¿Sí? Entonces, él habla de de que el pueblo de Israel tiene un privilegio, ha sido escogido, pero que los israelitas, sus hermanos, no reconocen ese privilegio, esa alianza en Cristo, que todo lo que la historia de la salvación había dicho, ¿verdad? Se cumplía en Jesús. Y entonces entra en esa tristeza y es un dolor constante, porque dice, ese es el mensaje de Dios, que incluso yo podría incluso hasta renunciar a ser cortado, ser separado de Cristo, con tal de que ellos pudieran encontrar este conocimiento, esta salvación. ¿Sí? Yo creo que aquí podemos encontrar muchas cosas para poder en nuestra meditación, ¿verdad? En primer lugar, pues yo creo que a veces experimentamos, pues todos hemos experimentado esos tiempos de angustia, todos hemos experimentado, y en esos tiempos de angustia es el Dios que sale a nuestro encuentro. Es el Dios que sale a nuestro encuentro siempre, y un signo de que Dios se sale a nuestro encuentro es cuando nos da la paz, pero en todo, ¿no? Uno tiene que de alguna manera bajarse de la barca, ¿sí? Uno tiene que intentar todo, ¿verdad? Todo en Cristo, ¿sí? Señor, si esto es tu voluntad, déjame déjame caminar hacia ti, ¿sí? Algunos teólogos han interpretado que es bajarnos de nuestro ego, ¿sí? Bajarnos de nuestro ego, de dejar de pelear del viento, de dejar de gritar, de calmarnos un poco y caminar hacia Jesús, ¿verdad? Y caminando hacia Jesús igual no va a ser fácil, pero siempre nuestra continua oración, como el Salmo 79, es: Señor, sálvanos, ¿sí? Que me está llegando el agua hasta el cuello. A veces quisiera, y con esto me gustaría terminar, que a veces me gustaría replantear si
si realmente tenemos una experiencia, una relación con Cristo, ¿no? O si solamente, o si lo utilizamos como un vending machine, ¿no? Como esa que le metemos una monedita y decimos quiero una soda o quiero este chocolate, ¿verdad? Y nos dirigimos hacia Dios solamente utilizando esto, pero lo utilizamos como alguien que provee, que alguien que da, pero no tenemos como esa relación con Papá Dios, con Jesús, nuestro hermano, ¿verdad? Que Él, que sabemos que va caminando con nosotros, ¿sí? Ayer tuve un diálogo con una persona muy importante y me decía, ¿será que Dios no escucha mis oraciones? No sé ya de qué modo orar, me decía, ya no sé de qué modo orar, no sé si estoy haciendo algo equivocado. Y yo le decía, y yo le decía, en primer lugar, Dios te está escuchando tus oraciones, no tan solo te está escuchando tus oraciones, te está respondiendo, ¿sí? Para no ventilar más esta experiencia de esta persona, ¿verdad? Para no decir que esto está sucediendo, yo le decía, todo, ella apuntaba a estos acontecimientos, esto y esto y esto. ¿No crees que es Dios? Que es Dios, está allí, está poniendo, como decíamos, toda la naturaleza, todas las circunstancias de la vida a tu favor, pero tú tienes que caminar. Tú tienes que caminar y ese caminar va a ser confiar en Dios. Hay un pasaje eh, de esta película que se llama El Elegido, creo que en español es El Elegido, The Chosen, en inglés, y es en la temporada número 3 donde aparece Felipe, que es Felipe el apóstol, que no puede caminar bien, que tiene una dificultad en su pierna, y lo manda a sanar, los manda a los misioneros a sanar, pero no sana a Felipe. Y entonces ese diálogo que le dice, no te sano, ¿verdad? Porque tú tienes que dar testimonio de que no siempre lo que pedimos se contesta, pero hay algo más grande, que sigas confiando en mi amor, que sigas confiando en mi amor, que no dependas de una curación, que no dependas de un milagro para saber que yo te amo. A mí se me hizo esa experiencia increíble, ¿no? Y eso es algo que en nuestras vidas necesitamos. Y cuando a veces recibimos la contestación, no la recibimos, pero cuando dejamos que Cristo se suba en nuestra barca, cuando incluso nos tapamos el rostro y decimos, no soy digno, ¿verdad? Como Elías, ¿verdad? Y cuando estamos dispuestos a darlo todo como Pablo en la carta de los Romanos, viene esa paz, esa certeza de decir, no lo sé yo, pero yo confío. No lo sé yo, pero yo confío. También compartí ayer acerca de que a veces me puede dar a mí también la tentación, por ejemplo, cuando estuve orando por todos estos jóvenes y todas las personas de cáncer y que uno a uno han fallecido, y yo decía, a veces me da la tentación de pensar que Dios no escuchó mis oraciones, pero yo estoy seguro que Él las ha respondido y las está respondiendo no de la manera que yo quería, y todavía no sé qué es lo que ha dicho Jesús, qué es lo que ha dicho Dios, pero estoy totalmente seguro que Él no nos defrauda. Bien, pues este es el caminar de los discípulos, caminar sobre las aguas, que no es fácil, pero Él está allí para rescatarnos. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos en la Eucaristía.